Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a viajar, vamos a tener música, vamos a hablar también de la salud de nuestra boca. Lo creemos que puede ser un programa de su interés y comenzamos presentando a nuestros invitados. En primer lugar, damos la bienvenida al doctor García Nieto, Florencio García Nieto. Él es médico, dentista y cirujano, director de Clínica Dentín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, María José. Encantado de estar con vosotros. Que podemos hablar, por supuesto, de la salud de nuestra boca, porque para eso es un gran especialista, pero también sobre literatura, viajes y creo que sobre el Bierzo, ¿no? También. Que la tierra tira mucho. Sí, sobre todo de ese maravilloso viaje de Santiago a Santiago y paso obligado por mi tierra, o sea, tierra de peregrinos. Desde luego. Paso de peregrinos. Desde luego que sí. Bueno, y tenemos una compañera, ella es comunicadora especializada en asuntos musicales, es Ana Medina. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer, muchas gracias por invitarme a estar A aquí ti, contigo. porque siempre además debemos decir que nos propones temas muy interesantes y en esta ocasión, casi siempre estás como detrás de la pantalla, ¿no? En esa tarea de trabajo, de presentar a muchos conocidos, a otros no tanto, pero intentar que sean conocidos. Y hoy, con un libro maravilloso, dice, escucha esta canción. Eso es, que se me hace raro todavía lo de estar en este lado de las cámaras, tener que como responder, siempre. ¿no? Sí, rarísimo. Pero bueno, un placer, encantada de estar aquí con el libro. Y claro, que hablaremos de este viaje, ¿no? Porque escribir una novela no es cualquier cosa. Pero claro, vemos aquí en el fajín del libro algo que seguro te tiene que hacer muchísima ilusión, que es Dani Martín diciendo, este libro es una historia de amor, de amistad, de trabajo y sobre todo, y como la vida de su autora, una carta de amor a la música. Bueno, eso es una canción. Totalmente, a ver si la hace y me paga unos derechos de autor a mí, ¿no? No, sí, la verdad es que estoy súper agradecida a Dani por haber puesto como ese granito de arena y al final para mí pues es también cerrar un círculo que yo con Dani pues le admiro desde que soy adolescente, vamos. Pues gracias por acompañarnos. Un placer. Y está con nosotros José Antonio Blasco Abad, arquitecto. Bienvenido, José Antonio. Hola, María José. Bueno, Aquí tú eres estamos. un habitual de nuestro programa. Hoy tenemos dos novedades en el espacio y en el programa. Así que hoy nos vas a hablar de París, de la Torre Eiffel. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre el contexto, es decir, que es un tema que ya luego hablaremos un poco, es decir, la importancia que tiene en la arquitectura reaccionar de una manera o de otra ante un contexto. Entonces vamos a ver tres casos que la propuesta fue, digamos, enfrentarse radicalmente, que fueron absolutamente rechazados, denostados y todo lo que te puedas imaginar, y que con el tiempo se han convertido en iconos admirables y que todo el mundo está encantado y nadie entendería París sin la Torre Eiffel, por ejemplo, que es uno de los tres casos que vamos a ver. Desde luego, y como antes del programa pues tenéis un rato para charlar, creo que hay alguna conexión también en la novela con Ana Medina, ¿no? Sí, hemos encontrado ahí un París que conectaba las cuestiones que, hoy, es decir, Torre Eiffel y el Centro Pompidou, que va a ser otro de los temas, y Ana me comentaba que también había parte de la novela que discurría por París. Sí. Ya no sé si Florencio Bueno, y sí de Burgos, o sea que esto ya, porque lo digo por Castilla y León y por el Camino de Santiago, ya todo está relacionado. Estamos encontrando aquí conexiones, ¿verdad? Todo está conectado. Todo está conectado. París, Florencio, seguro que lo conoces, ¿no? Sí, bueno, yo creo que París es una de esas visitas de obligado viajar, ¿no? París se divide según en qué época se viaje. Yo la primera vez fui cuando acabé COU y fui haciendo autostop después de haber trabajado en Ginebra, en el Parc de Vide, un restaurante. Y por error, no porque fuera buscando, me fui con la tienda de campaña y dormí en el Bois de Boulogne. Con lo cual la sorpresa fue monumental para un chaval de 17 años.
Y eso me marcó. Luego ese París era distinto al que luego he ido con mis hijos al parque temático. Luego París tiene su canción según la época en la que lo visitemos, como todo. Qué bueno. Pero evidentemente sufrí por el incendio de la catedral, como sufriríamos los leoneses o los burgaleses si eso hubiera ocurrido con nuestra catedral. Sí, desde luego que son iconos. Bueno, pues vamos a empezar con José Antonio, que nos va a ir contando, pero bueno, también le podéis preguntar, dice, del rechazo al reconocimiento, esto viene bien, porque cuando algún proyecto en la vida no nos sale bien, dice, bueno, a ver si nos pasa, ¿no? Como la Torre Eiffel, el Centro Pompidou o Setas Sevillanas, que nos vas a aclarar ahora mismo. El tercero, que es otro de los grandes proyectos que en los últimos años ha generado un rechazo brutal y que en cambio ahora pues es uno de los iconos de la ciudad, de la modernidad de Sevilla. Exacto, entonces vamos con ese contexto. Claro, es que el tema del contexto es uno de los, podríamos decir, temas fundamentales que todo arquitecto, equipo de arquitectura y tal se plantea cuando tiene que hacer una obra. Es decir, bueno, pues tienes que insertar en un determinado entorno que tiene una determinada personalidad y entonces dices, ¿qué hacemos? ¿Nos adaptamos? ¿Nos subordinamos a unas determinadas reglas? ¿O vamos a poner nuestra personalidad y vamos a imponer el contraste, ¿no? Ese tipo de planteamientos es muy habitual en el arranque de los proyectos de arquitectura, ¿no? Siempre está un poco la visión desde lo que es la ciudad, el urbanismo, que se dice, oh, pues lo importante es lo colectivo, lo común, tienes que adaptarte a unas determinadas reglas y cumplir, digamos, unos requisitos que hacen, pues, por ejemplo, mantener ese ambiente, esa atmósfera que pueden tener a lo mejor cascos viejos, etcétera, ¿no? Y muchas veces desde la arquitectura se dice, no, lo que hay que hacer es al revés, es decir, hay que evitar las reglas, hay que innovar, hay que crear y hay que plantear piezas, entendiendo la arquitectura como una pieza, que sea autónoma y que no tenga que responder a nada, ¿no? Ese debate es muy habitual desde hace ya muchos siglos, ¿no? Entonces, claro, el respetar o no un contexto, pues eso ya va más allá incluso del debate arquitectónico. Todo el mundo opina, dice, bueno, pues realmente este edificio está integrado o no está integrado en un determinado casco. Hay ciudades que tienen zonas pues con una personalidad, una idiosincrasia, etcétera, que hace que en cierto modo parezca un atentado no seguir esa línea. Y entonces, pues bueno, en ese planteamiento es en el que vamos a movernos, porque los tres ejemplos que vamos a comentar son tres ejemplos que optaron por decir, nos importa el contexto y nada. Dice, vamos a hacer aquí lo que nos dé la gana, ¿no? Es decir, las famosas setas sevillanas que hasta no hace mucho eran objeto de burla, escarnio, estamos en Sevilla y tal, y ahora son poco menos que una seña de identidad, ¿no? O el Centro Pompidou o la Torre Eiffel, que es por la que podemos empezar, ¿no? Fijaos, vamos a simplemente hablar un poco de cómo se gestó la Torre Eiffel, que es un poco el punto que estamos diciendo. Fijaos que dice, Gustave Eiffel, dice, todo el mundo conoce a Eiffel como el constructor de la torre. Dice, bueno, pues era un ingeniero francés muy prestigioso que había creado una firma de construcción, sobre todo en acero, que había hecho grandes obras en España, en Portugal, en Francia, etcétera, de viaductos, edificios, naves, etcétera. Tenía prestigio y la famosa torre que lleva su nombre pues no fue concebida por él, que todo el mundo dice, no, esto lo diseñó Eiffel y tal. Pues no. ¿Ah, no? No. Resulta que la torre se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1889. Entonces, cuando se decidió que París sería la sede, uno de los ingenieros que trabajaba en la firma, la empresa de Eiffel era ya una empresa bastante grande, había arquitectos, ingenieros, etc. Uno de ellos, que era el jefe de proyectos, dijo, pues estaría bien, ya que la exposición pues va a ser una exposición tecnológica y tal, que pudiéramos levantar una torre tan alta que fuera el edificio más alto del mundo, ¿no? Una torre de 300 metros. Y entonces estamos viendo el boceto que hizo el ingeniero, dice, podríamos hacer una torre con esa especie de juego de parábolas que van subiendo y se enlazan al principio,
y hizo unos esbozos y dijo, esto podría ser la torre de 300 metros que fuera el centro de la exposición, ¿no? Pero fíjate, para algo temporal, ¿no? Pensar en algo... Claro, no, el planteamiento era inicialmente para algo temporal, ¿no? Entonces, él, este ingeniero era Maurice Koechlin, que tenía otro de los ingenieros de ahí, le planteó la idea y se pusieron a dibujar lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y se lo plantearon a Eiffel. Oye, ¿esto cómo lo ves? Parece ser que la respuesta de Eiffel, que era el dueño de la empresa y tal, dijo, bueno, pues no sé, esto, dice, no fue entusiasta, ¿no? Dijo, sí. Hombre, yo creo que vería tantos kilos de acero y tal, que diría, a ver cuánto nos va a costar esto, ¿no? Claro, es que por ahí luego irán los tiros en lo que costó y en cómo se pagó, ¿eh? Entonces dijo, bueno, no sé si lo aceptaran y tal, pero bueno, el caso es que los ingenieros recibieron como la aprobación de Eiffel, de decir, bueno, investigar un poco más y ya lo tantearemos. Sí. Con uno de los, con el jefe de arquitectura hicieron otro boceto que ya era más acabado y fueron a ver a las instituciones oficiales, ¿no? Al comisario de la exposición, luego al ministro y tal, y les gustó la idea. Y dijeron, no, pues esto podría estar bien, ¿eh? Podría estar bien. Tendremos que hacer un concurso y tal, porque estas cosas, ya sabes que esto de entregar a dedo las cosas ya... Bueno, en fin, es a dedo, pero haciendo que hay un concurso. O sea que... No, se presentó alguien más, incluso hicieron una torre de piedra que desecharon, pero en fin, en este caso, al final, cuando todo iba para adelante, Eiffel ya se animó, incluso llegó a patentar el tema y tal, y entonces el tema es cómo se paga la torre. Claro. Entonces dice, bueno, pues Eiffel dijo, porque el ministerio en principio tampoco decía, bueno, tú me vienes aquí a proponer una idea, tú tendrás el planteamiento. Entonces al final llegaron a un acuerdo en el que había una concesión de 20 años por el suelo que ocupa la torre, que el suelo prácticamente es un cuadrado de 125 metros, es bastante más, cada lado del cuadrado es bastante más que un campo de fútbol, para que os hagáis a la idea del tamaño que tiene la planta, ¿no? Entonces, dice, te vamos a dar una concesión de 20 años y te vamos a subvencionar la cuarta parte del coste. Pero bueno. Entonces, los 3/4 partes del coste de la torre las pagó la empresa de Eiffel. ¿Qué dices? Pero también se quedó con la explotación 20 años. de los derechos que, bueno, Eiffel desde luego tonto no era y vio ahí que había negocio, es decir, porque ahí la gente que entraba, subía, pagaba. Luego empezó a colocar que si un restaurante, que si no sé qué, y luego poco a poco empezó a colocar cosas que fueron fundamentales para que esto se mantuviera, que por ejemplo una antena de radio que era fundamental para las transmisiones de la época, en fin. Con lo cual al final yo creo que el negocio fue bastante bueno, ¿eh? De hecho, fijaos, eso es lo que se ve ahora en imagen, son las cimentaciones de una de las patas. O sea, que estamos hablando de algo que tiene una escala brutal, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que se publicó que se iba a levantar una torre de ese tamaño, 300 metros, que era el edificio más alto del mundo, que hasta que el Chrysler en Nueva York en 1930 fue la Torre Eiffel la construcción más alta, ¿no? Que ahí se ven diferentes etapas de su construcción. Y bueno, pues artistas intelectuales de todo tipo estaban radicalmente en contra de que se levantara esa especie de monstruo que dijeron que era una chimenea, que era una farola gigante, que era un espectro, en fin, que rompía la armonía, es decir, desde la música, desde el arte, desde la literatura, gente muy reconocida del momento, que empezaron a poner manifiestos en la prensa, todos para que lo quitaran, ¿no? Que no lo dejaran levantar siquiera. Luego cuando se levantó, empezaron a decir que se tenía que desmontar inmediatamente. Y dice, bueno, y Eiffel dijo, yo tengo 20 años, a mí me diréis lo que queráis, ¿no? El caso es que luego cuando se acercaba el tiempo, en aquellos tiempos Eiffel ya tenía unos años, ¿eh? O sea que cuando se inauguró la torre, Eiffel estaba en los 67, me parece recordar, o sea que ya era un señor mayor, luego vivió muchos años, ¿no? Cuando se iba a acabar la concesión ya, entonces lo que hizo el gobierno francés y el ayuntamiento, porque el éxito popular fue enorme, entonces dijeron, bueno, pues vamos a mantenerla, entre otras cosas, con la excusa de la radio, de las ondas meteorológicas, de todas esas cuestiones que hicieron que al final, pues bueno, pues está en la lista del patrimonio de la humanidad, ¿no?
que la verdad que es curiosísimo. Y fíjate que fue rechazada y ahora, es decir, ¿se le ocurre pensar a alguien en París sin la Torre Eiffel? Es que Imposible. es tremendo. Yo creo Imposible. que también es que los cambios nos cuestan un montón y es que También, eso iba a también. cambiar París para siempre. Sí, sí, esa- sí, sí. Es verdad que La formas, silueta, ¿no? en los, dices el contexto siempre arquitectónico de una ciudad, siempre hay motivaciones políticas y de grandeza detrás de muchos proyectos. Eso históricamente ha sido así. Hacer la torre más grande, hacer la sexta más grande, la estatua del personaje más grande, ni qué decir tiene las imágenes que nos vienen ahora de estos patrocinadores de equipos de fútbol que estamos viendo ahora en televisión. Entonces los franceses siempre, yo creo que en ese contexto siempre han visto lo diferente y lo grande, lo alto, lo más alto de toda la historia. Pero claro, estamos en un ambiente en aquella época del neoclasicismo, más en un sentido más estricto, donde se Ahora ve verás que la época, claro, entonces es lo normal que hubiera detractores. Pero yo creo que sin un impulso político realmente de que pensara en la grandeza como hacen los franceses, eso no hubiera sido posible, por mucha ingeniosidad que había. Y esos espíritus que se dan en nuestros vecinos, pues muchas veces pues nos han faltado a nosotros, porque no hemos valorado ni siquiera lo nuestro. Monasterios derruidos, la desamortización de Mendizábal, el castillo de los templarios destruido para pasto de ovejas. La Castellana en hasta hace Madrid, 2 la de días, Palacetes la que se Castellana. destruyeron. Luego hay que reconocer a los franceses dentro de ese espíritu y ese acierto, evidentemente, con todo esto que han tenido. es verdad que siempre ese hay mérito. mucha política detrás, Mucha hay mucha política, ideología, el muchas contexto, veces es claro, porque esto es identitario. lo que lleva. Y lo que dice Ana también, al final Claro. el contexto también se hace por persistencia, ¿no? Es decir, cuando Claro. te acostumbras a ver algo, pues ya lo encuentras Claro. normal. Aparte que hay una cosa que yo sí he viajado por Normandía en coche y por ahí por los pueblos rurales y toda la historia, no tiene nada que ver también la expectativa de París con el resto de Francia. O sea, París siempre ha sido por excelencia han querido que fueran parisinos los mejores españoles, cantantes, pintores, y los han asimilado con una grandeza también. Bueno, mira, Dalí, Otro los museos que otro tiene. contexto diferenciador de otras capitales de Europa. Los palés, Madrid era una paletada en aquella época, vamos, comparado con lo que era eso. Y también se asociaba a París como esa expectativa, ¿no? Que Claro. de hecho hay un síndrome, que además hablo del Claro. síndrome de París, Así es. en el que se habla de las expectativas y de Claro. que la gente ha llegado a suicidarse incluso de llegar a París y ver que no era ese París que se imaginaban. O sea que... Y está denominado como tal Síndrome de París, sí, sí, sí. Eso no sabía yo. No, Pues investigaré. sí, sobre todo sí. sobre todo japoneses y orientales que llegaban allí y pensaban que era otra cosa. Y llegaban y, bueno, pues pues a lo mejor no podían ni ver la Torre Eiffel, ¿no? De toda la niebla que había, el Claro. frío que hacía, o no sé, o que también es una ciudad muy gris, o sea, tiene sus cosas muy bonitas, pero también Sí. tiene otro lado un poco más oscuro, más, Claro, y y casi más siempre lo vemos nostálgico. en fotos, en los mejores momentos Claro. más óptimos. Hombre, y- las influencers siempre suben ahí su foto de París, o sea, Pues- de la Torre Eiffel iluminada, ¿no? Ahora os voy a contradecir, porque ahora vamos a ver colores. Venga, Mira. pues nos parece muy bien. Fíjate, Que nos dice, lleves la contraria nos gusta. Seguimos estando en París, pero vamos al Centro Pompidou. Sí. Que el Centro Pompidou fue también un escándalo mayúsculo, Sí, sí. quizás más en el ámbito arquitectónico, no tan, tan popular, pero el escándalo fue tremendo, tremendo. O sea, nos vamos al Marais, que ya sabéis, bueno, Marais significa pantano, o sea, es una zona pantanosa que era una zona donde en el norte del río, París nació en la isla de la ciudad, en la isla de la Cité, y luego todo el barrio, podríamos decir, universitario y más chic estaba en la Rive Gauche del sur, y aquí pues era donde se iban instalando los mercados. Y entonces, pues bueno, con el tiempo el mercado fue una especie de caos absoluto que intentaron controlar durante mucho tiempo, incluso hasta Napoleón llegó a intentar controlarlo sin conseguirlo, y a mediados del 19 decidieron que efectivamente toda esa zona de la ciudad estaba absolutamente congestionada, abigarrada, y entonces tiraron prácticamente buena parte del barrio medieval que había ahí y construyeron los pabellones Baltar, que eran 12 grandes pabellones que se fueron construyendo a lo largo de las décadas, que iban a ser el gran mercado, ¿no?
El último pabellón se construyó hacia 1936, o sea que estamos trayéndolo hacia aquí. Y en el 1939 era el mercado alimentario más grande del mundo. O sea que estamos hablando... Estamos además a lo más grande del mundo, a la grande. La grande, claro. ¡Ólala, ólala! Entonces, claro, imaginad tener pegado a la Puerta del Sol Mercamadrid, ¿no? Claro. Dice, eso era una absoluta locura, bueno, ¿no? Aquí Matadero, no nos tenemos que ir muy, muy lejos, porque fíjate que Matadero no es el centro, pero se ha convertido además en la verdad que culturalmente parece... O sea, yo cada vez que veo Matadero no me lo creo, primero por el nombre, que dices Matadero, y volvemos a lo de la Torre Eiffel. Yo cuando dijeron Matadero digo, ¿pero cómo le ponen ese nombre? Y ya lo decimos como si nada, y la verdad que bueno, en teatro, en música, en actividades, y está muy céntrico, porque en Mercamadrid ha habido que sacarlo, claro, también. Sí. Pues en este caso, al final, como era un mercado al por mayor, decidieron que tenía que irse a las afueras de París. Quedaron los pabellones con la marca ya de que iban a ser derribados. Hubo un movimiento ciudadano tremendo para mantenerlos. Aquí se mantuvieron, por ejemplo, el Matadero que estás comentando, se mantuvo y se reconstituyó con otro uso cultural y tal. Aquí los pabellones Baltar pues empezaron a ser usados para teatro, para circo, para exposiciones, incluso pistas de patinaje, pero no lograron, hubo la batalla de los pabellones en aquellos años 60, ¿no? El caso es que al final los tiraron. Y en el 67 se hizo un plan para reformar toda la zona, que era el Les Halles, que es la zona de Les Halles, de las salas de las naves, digamos, traduciendo, Beaubourg, que era, digamos, el conjunto. Claro, lo que pasa es que en la zona del Beaubourg, digamos, que es lo que estamos viendo, que era un vacío ya que se había hecho enorme, era un aparcamiento absolutamente descontrolado. El barrio, cuando perdió el mercado porque se lo llevaron a las afueras, empezó a sufrir una decadencia bastante preocupante, y en el 67 hicieron esa especie de primer intento de remodelación que no acababa de cuajar, y entonces en el 69 llegó a presidente de Francia Georges Pompidou, que tenía uno de sus temas era remodelar y renovar e impulsar toda esta zona. Entonces dividieron en dos, quedó por una parte Les Halles, que tendría una vida también bastante complicada en las siguientes décadas, y Beaubourg, que era donde dijeron, pues aquí vamos a plantear un museo de arte contemporáneo, con un centro cívico, con una biblioteca pública, etcétera, y vamos a hacer un concurso. Y entonces ese concurso, que lo ganaron dos arquitectos entonces muy poco conocidos, porque eran unos treintañeros, prácticamente eran desconocidos, Renzo Piano y Richard Rogers, que con el tiempo serían de las grandes figuras del Star System arquitectónico. Había un tercero, que era Gianfranco Franchini, pero este se desvinculó, ¿no? Y fijaos, esta imagen es bastante buena. Es decir, en un barrio de clase media, de de las casas típicas francesas, con sus pizarras, sus plomos, sus blancos, tal, aparece esa especie de mamotreto gigantesco de una escala brutal, donde las instalaciones van por fuera. O sea, es un edificio que tiene las instalaciones con los colores, cada color significa una cosa, mucho vidrio, o sea, el contexto que hablábamos al principio. Bueno, a mí me parece un disparate, pero... Bueno, pues aquí empezó un movimiento en contra del edificio. Esto se empezó a construir al final en los años 70, 72, 70 creo que fue el concurso, y en el 77 se acabó. Dice, bueno, pues ¿qué ha pasado con el paso del tiempo? Es decir, a nadie se le ocurre decir nada ya de lo que era como una especie de cachivache, artefacto aterrizado, y lo que ha demostrado además la capacidad que tiene, digamos, la arquitectura de generar entorno y ambiente y economía. Es decir, el efecto Guggenheim, que ya hemos hablado en alguna ocasión, porque el Guggenheim también, menudo elemento. Dice, hombre, el contexto de las chapas dobladas, de los altos hornos, de no sé qué. Bueno, te lo tienen que explicar varias veces. Entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, pues es este tema ahora, es otro de esos iconos de París, casi de visita obligada, de mucha gente, es el símbolo casi de la vanguardia cultural, no solo de París, de Francia, incluso en muchos casos internacional, ¿no? Y antes hemos visto otra imagen que es la más conocida, que es la plaza del otro lado, donde están las escaleras que van subiendo por fuera, pero fijaos, vidrio, metal, colores, dices, bueno, es todo lo contrario de lo que sucede en el barrio de alrededor, ¿no? Desde luego. Florencio, ¿cómo lo ves? A ver, yo lo he visto, a mí no me ha llamado la atención en absoluto, sinceramente,
Porque si hay otra característica propia de los franceses, sobre todo los parisinos, es que, vamos, ven un dolmen y creen que ya es una catedral y le ponen ya toda la historia. Mientras que aquí vemos un dolmen y llevamos el perro a mear. Esta es la imagen ahí, más conocida. no digo que esté bien eso, lo de ir a No, mear pero el es perro verdad. al dolmen, pero es que es la verdad. Sí, sí. Y ese es el contexto. Entonces, claro, esto es una vez que han hecho eso, pues bueno, a mí sinceramente pues no me gusta estéticamente para nada. De hecho, ni me hice una foto en eso, ¿no? No está tan, digamos, reconocido como la Torre Eiffel, ¿eh? Ah. Ya ves que Hombre, todavía... la Torre Eiffel ¿eh? yo sí le reconozco un valor desde el punto de vista, ya solo aunque sea desde el punto de vista de los ingenieros, como estructura, como elemento mecánico, como elemento innovador. Y entonces sí le veo una innovación en ese sentido. Esto, pues sinceramente, no, a mí personalmente no me Pues gusta. este edificio fue muy innovador, muy Sí, rompedor. sí, es no un lo edificio, digo. es No, magnífico. no. El problema que tiene o que tenía era que El sitio. estaba puesto El allí. sitio. Y dices, Claro. Sí, pero ahora ya está efectivamente. asumido por ese tiempo, lo que estábamos hablando antes, Sí, que sí, decía sí, Ana, sí, el tiempo, claro. dices, pues al final ya todo el mundo dice, no, el Pompidou y tal, ¿no? Ana, tú que eres Pero yo una- a ver, quiero Sí. pensar que si alguien va a verlo o va engañado a una guía turística o porque tiene un interés realmente técnico para es verlo. un activista, algo. es un activista. Sí. Porque no, digo yo. No, no, pero a ver, Ana, que desde una perspectiva de una mujer, bueno, mucho más joven que No la media de los inspiraría que ningún estamos aquí. cantautor, yo creo. No, Los clásicos. inspirar no creo, pero es que creo que al final todas estas cosas tan rompedoras como que dan Sí. un poco de personalidad Sí, sí. a las ciudades, ¿no? Esto no existe en otro sitio del mundo. No No. sé, y ya te digo que No, yo no, creo que a no. París le necesitaba un poquito de color. O sea, que a mí pues me vamos al parece bien. siguiente. Sí, pero Y espera, ya- espera, porque es aquí una reclamación que yo creo que hacemos desde el desconocimiento, a lo mejor, no lo sé, señor arquitecto, que dices, ¿hasta qué punto eso tenía un sentido o era lucimiento de los arquitectos, ¿no? Porque es verdad que también pasa pues en algunas viviendas, ¿no? Que dices, "Jo, pues una casa preciosa, pero difícil para habitar, ¿no?". Pero es lo que decíamos al principio. Claro, Muchas lo que veces comentabas, tiene sí. que ver con que el arquitecto, y por eso hablábamos antes de, no, se reclama la autonomía, la individualidad y Claro. tal. Dice, no, es que esto es una obra, entre comillas, de arte, si Sí. quieres y tal. Dice, y no responde a nada. Dice, Claro. bueno, en un caso de un centro cultural puede tener más excusa, una vivienda a veces no tanto, ¿no? Pero había mucho arquitecto hace unas cuantas décadas que decía, hay que educar a la gente a que viva como Claro. desde la arquitectura se cree que se debe vivir. Sí, pero a ver, Rogers es una eminencia y ha seguido precisamente demandado como arquitecto por ser innovador y diferente, que es lo que se ha buscado precisamente. Cuando se busca y se paga un arquitecto de este tipo, no es para que copie o imite, sino para que haga algo diferente. Desde ese punto de vista, irreprochable. Ahora, la arquitectura con el Bauhaus o con todos estos movimientos, pues no tiene mucho sentido. Dicho esto, sigo envidiándole a los franceses de Sí. tener ese espíritu con respecto a los españoles. Aquí hemos hecho en España un panteón a los hombres ilustres de estilo neobizantino y está ahí muerto de risa en Atocha. Y entonces se enterraron a 3 o 4, entre comillas, ilustres, se sacaron, se desenterraron, se fueron a tal, y es un edificio precioso neobizantino y nadie va a verlo. Todo el mundo pasea por el Retiro y aquí nadie se le ocurre ver la cúpula neobizantina de la iglesia de Manuel y de San Manuel y San Benito. Es decir, esa diferencia es la que a mí me envidio de los alemanes, envidia sana. Sí, total. Pues Vaya vamos a por de Sevilla, entrada vamos a ese Sevilla. reconocimiento. Ahora, dicho eso, tengo mis propios gustos. Por supuesto, pues dice que vamos a No Sevilla. porque los franceses lo pongan en un altar. Ah, no, Pues ahora claro. vamos a Sevilla y entonces ya Claro. hacemos el Ya el resolvemos, contraste y tal. aquí resolvemos. Claro. El proyecto de las famosas setas que decíamos antes de Sevilla también es un poco, procede de un mercado. Es decir, en este caso, esas que todos conocemos también, todo ese espacio lo que tenía era había un convento, que era el convento de las agustinas del siglo XVI, que se derribó las desamortizaciones que comentaba antes Florencio. Y ahí se construyó un mercado, el mercado de la Encarnación, que tenía ese nombre por el convento, ¿no? Era un mercado gigantesco, ese también era un mercado en el centro de la ciudad que daba abasto prácticamente a toda la ciudad. Entonces ahí se ve
toda esa, en la parte central, que Sí. es lo que ocupa tanto lo que está ahí calle La Araña, imagen ahora que cortaría un poco por la tercera parte, y lo que es la plaza, en fin, ese supermercado, ¿no? A lo bestia de grande y tal. Bueno, pues el caso es que ese mercado se construyó a mediados del siglo XIX. Luego, a mediados del siglo XX, en el 48, se decidió crear el eje entre Osario y La Campana, es decir, una ampliación de calle y tal, y pasaba por el medio del mercado. Se derribó prácticamente la tercera parte del mercado, se reconstituyó lo que quedaba, y el mercado empezó a sufrir problemas. Es decir, cuando hubo en el 61 estuvo la riada del Tamarguillo, que le causó grandes destrozos, y luego pues se fue deteriorando. El caso es que en el año 73 el edificio del mercado estaba ya bastante deteriorado y tal. Entonces decidieron pues que había que tirarlo porque afectaba, digamos, a la seguridad de las personas, etcétera. Entonces quedó un gran espacio vacío, ¿no? Nuevamente ese espacio vacío ¿Aparcar se vaya coches, o y qué? para aparcar coches. Es que, mira, Bueno, aquí parecía que estaban en orden, por lo menos. Estaba un poco más ordenado, ¿no? Es decir, lo que es la plaza que vemos aquí, que es lo que se derribó, ese Sí. tercio que os digo, y los 2 tercios, que es lo que está ahí lleno de coches. Entonces, claro, eso también se empezó a degradar, claro, un aparcamiento, unas vallas, tal, etcétera. Entonces el ayuntamiento dijo, bueno, pues vamos a hacer aquí un aparcamiento subterráneo y vamos a reconstruir el mercado ya con condiciones modernas en el año 1990. Empiezan a excavar, y que lo que pasa en todas las ciudades históricas, que empiezan a salir restos arqueológicos valiosísimos, se paran las obras, a ver qué hacemos, etcétera, ¿no? El caso es que al final la solución fue decir, bueno, pues vamos a tener que hacer otro proyecto distinto, que va a ser un museo para los restos arqueológicos. Vamos a hacer un nuevo mercado también para esto, y vamos a hacer un concurso internacional para ver qué propone la gente. Y entonces ese concurso internacional, que fue en el 2005 o por ahí, creo recordar, ahora me entra la duda la fecha, o un poco antes puede, no me acuerdo, Sí, igual lo la tienes tú ya tengo apuntada. apuntado, pero no te puedo. Bueno, el caso es ayudar, que lo ganó Jürgen Mayer, que es un arquitecto alemán que hizo esta propuesta, que es un edificio extraño. Él dice que se inspiró en los ficus. 2004. 2004. O sea, que estabas muy cerca, sí. La plaza de San Pedro, que tiene unos ficus centenarios con sus troncos que se van agrupando y tal. Luego dice que también le inspiraron las cúpulas y las bóvedas de la Catedral de Sevilla, y entonces concibió esa especie de cosa que no sabes muy bien cómo decirlo, que es un edificio también muy artefacto, que cayó ahí con esos como 6 grandes pilares, que tiene un basamento donde está el mercado, luego está el museo, y luego por arriba subes, paseas. No sé si habéis tenido ocasión de... subes A mí por me gusta. arriba. Se puede subir Mucho, y además. se puede pasear, y hay unos restaurantes y tal, ¿no? Entonces, claro, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, el contraste Es brutal. no puede ser más. Y yo recuerdo a los sevillanos, tengo amigos sevillanos que cuando esto lo empezaron a hacer, el concepto de burla era, vamos, hasta el punto de que, claro, esto se llamaba Metropol Parasol. Sí. Dice, Ya- las setas. Las Esto setas. es, nos han salido unas setas, ¿no? Pero claro, dices, esas setas, que era despectivo y peyorativo, pues se ha convertido, dices, bueno, pues ya llega un momento que todo el mundo lo conoce como las setas de Sevilla, hasta el punto de que el ayuntamiento ha registrado la marca ¿Ah, sí? Setas Sevilla, setas de Sevilla, Bueno. y todo el merchandising, toda la tal. Son dices, rápidos, ya, ¿no? ya es beneficio, digamos, para el ayuntamiento. Miles de turistas que llegan a pasar por aquí, que suben, que bajan, que llegan y tal, y es un punto que dices, bueno, pues la gente va a ver la Giralda, va a ver la Torre del Oro y tal, y va a ver, digamos, las setas. Las setas. Y aquí, pues, esta sí que te gusta, A ¿no? mí sí, a mí sí. Y lo que ya aprovecho para preguntarte, cuando se hizo el mercado de la Encarnación, no fue por un problema no tanto de abandono como un problema de enfermedad de las estructuras, no hubo un problema estructural que fallaba en un momento determinado y que no daba la suficiente garantía, digamos, Claro, tipo pero- aluminosis o bueno, algo ya, parecido. eso ya no sé Porque las exactamente el viguetas detalle. no estaban en su Yo sé que justa medida. que tenía mucho problema estructural, no sé en la medida. Mucho problema. En la Lo medida, digo porque yo, decíamos, como eso. dentista, también hablo de problemas estructurales en la boca. Entonces, cuando yo tengo un paciente arquitecto, le pongo el ejemplo de la luminosis de los edificios. Ah, qué Y yo curioso. creo que era el problema que había Pues original es- en el... eso en no, el- o sea, que se demolió por problemas estructurales, sí. Problemas que esos problemas estructurales. estructurales fueran derivados de fallos de la cimentación por la riada que os comentaba, o que fueran de aluminio, la pues no lo sé, propia, podría ser todo la un poco, propia riada podía favorecer Ujú.
toda la corrosión y todo eso, todo lo que había yo en esto. Lo digo porque, aunque yo sea del Madrid, no es por meterme con los del Atleti, el Vicente Calderón tenía esa estructura, ese problema que tenía ahí, y entonces esto. Yo creo que como que puso en el mapa la luminosis, ¿no? Que a lo mejor muchos no habíamos oído hablar de ella, y decías, además parecía como un pretexto para cambiar el estadio del sitio. Es que eso pasó mucho en los años 60, 70, muchos edificios. Y entonces pues se llama así enfermedad que afecta a lo que es la estructura, y entonces básicamente era un cemento. El cemento tiene, digamos, el problema del hándicap de que necesita un tiempo para fraguar, ¿no? Y este cemento fraguaba más rápido porque tenía lúmina, por eso aluminosis. Y entonces al fraguar más rápido era más barato. Porque sí, porque las obras acababan antes y todo esto, claro, lógicamente. Y entonces, al paso de unos años no tiene... No, lo que pasa es que al fraguar más rápido se separaba de las armaduras, y entonces para que funcione el hormigón armado perfectamente tienen que estar perfectamente solidarizadas el acero que lleva dentro con el hormigón. Entonces cuando se separan ya no funciona la tracción y la compresión igual, y entonces hay riesgo de que se caiga. Claro. Eso se detectó rápidamente y se dejaron de hacer, pero ya había bastantes. Estos son los años del desarrollismo, que se construyeron muchos edificios así, entonces pues son problemáticos, y ha habido que ir derribándolos paulatinamente. Bueno, pues muy interesante. Como siempre, vamos a hablar con Ana sobre este libro, Escucha esta canción, pero antes, Ana, vamos a saber un poco, pues compañera, estudiaste, bueno, ahora ya decir ciencias de la información es como antes Florencio cuando ha dicho lo del COU, ¿no? Pues forma parte de nuestra generación, pero bueno, en la rama de publicidad, cuando empezaste, elegiste esa especialidad, ¿qué es lo que querías ser? O sea, ¿tu sueño era, bueno, voy a estudiar algo por estudiar? Sí, bueno, yo de pequeña quería dedicarme a la radio, pero al final como que lo dejé un poco y me di cuenta de que yo quería trabajar en la música. No sabía muy bien qué, porque en realidad no había mucha información de cómo la gente llegaba a trabajar en la música. Por detrás me refiero a managers, oficinas de contratación y todo esto. Y entonces empecé a pensar, dije que puede ser así bastante amplio, que pueda aportar a la música. Y bueno, pues me decidí por publicidad y relaciones públicas, pensé también en comunicación audiovisual, pero bueno, pues al final me decidí por ahí, y lo que quería era estar ahí detrás, pero no tenía muy claro cómo, la verdad. ¿Has trabajado en grandes empresas? Sí, sí, empecé con una startup aquí en Madrid, trabajando ahí, y de ahí ya pasé a Telefónica, a Prisa, y luego pues me di cuenta de que por ahí la música poquito, y me volví a salir de ahí para seguir otra vez un poco mi sueño, a ver si encontraba el camino. Y bueno, ¿y dónde estás ahora? Ahora soy freelance, estoy por mi cuenta, pasé por alguna oficina de management y de contratación de artistas, y después de 2-3 años en oficinas ya me lancé un poco en solitario. Ya estoy ahora con festivales y con grupos de música. Pero llevas toda la comunicación. Sí, a veces trabajo como jefa de prensa y a veces como trabajo detrás de las redes sociales. Sí, así que bueno, que ya habla así como a lo bajini, ¿no? Pero fijaros qué mérito tiene. Y ahora publicas un libro, Escucha esta canción, que bueno, sí, es un homenaje a la música, pero también hablas de las relaciones personales, de algo que hoy en día está muy en boga, y no sé si a lo mejor por tanto utilizar este término no sabemos definirlo, nos lo cargamos, que son algunas relaciones tóxicas, ¿no? Sí. Sí, en realidad todo surge de vivencias personales, que bueno, antes lo hablábamos, que las primeras novelas siempre suelen ser muy autobiográficas. Y viene pues de eso, de historias reales que han pasado a mí, a mis amigas, y de esas relaciones que te hacen perder un poco la luz que tienes dentro, ¿no? Que de repente te van apagando sin darte cuenta, y a veces necesitas un empujón del exterior, ¿no? De la gente que te conoce y que te ha visto brillar alguna vez, y decir, oye, ahí pasa algo, ahí tienes que mirártelo porque está pasando algo, y es un poco de lo que va esta historia, pero siempre con la música como otra coprotagonista prácticamente. ¿Y cómo te dio por escribir una novela? La verdad es que empecé precisamente por haber hecho un viaje a París.
a un concierto. Hay que ver, ¿y viendo la Torre Eiffel? Sí, ahí tengo ¿A un fotos. concierto de quién? ¿Se puede saber? Sí, eran varios grupos de música, varios cantantes más bien, que se juntaban en una gira que hacían por Europa, eran pues, unos de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, y se juntaban todos que eran amigos en una gira por Europa. Y yo, específicamente iba a ver a uno que era un artista canadiense que me gustaba mucho, y me fui a verles allí yo sola, y bueno, fue una experiencia tan bonita y que me sirvió tanto precisamente para salir de una relación tóxica que empecé a escribirlo al principio en un blog, que antes se llevaban mucho los blogs, ¿Sí? a principios de los 2000, en los 2010 más o menos así. Y empecé a escribir la historia en un blog que tenía, más que nada como una crónica de concierto prácticamente. Y cuando vi que la gente me empezó a preguntar que cómo seguía la historia, dije, uy, ¿qué ha pasado aquí? Si esto es solo una crónica de un concierto, ¿no? De un viaje. Y ahí empecé a pensar que igual podía contar algo más, que podía darle como otra visión y bueno, pues introducir un poco de ficción y hacer esto que ahora se lleva tanto, que es la autoficción, ¿no? Así que empecé hace 10 años, hace ya 11, y terminé el año pasado. Bueno, está bien. Dices que la música indudablemente está muy presente en tu vida, en tu biografía. Me ha llamado especialmente la atención, ya sabes que aquí somos muy de baloncesto, el programa Colgados del Aro con López Iturriaga, Pablo Lolaso, en fin, personajes míticos para los que adoramos el baloncesto. Aquí Blasco Abad también es muy de básquet. Yo creo que Florencio es más de fútbol, ¿no? No, pero soy de fútbol, pero de ver partidos así. Sí, no, tampoco. No. Pues en ese programa, dices que el baloncesto no sabes, ¿no? Pero ¿cuál es tu función en el programa? No controlo nada, de hecho me llamó mucho la atención cuando me llamaron. Los conocí gracias a un festival de música precisamente, al Jardín de las Delicias, que es aquí en Madrid. Es maravilloso, la verdad. Sí. Y gracias a eso tuve un poco de relación con Endesa, que patrocina la Liga de Baloncesto. Y bueno, pues tenían el programa en el que les gusta mucho también hablar de música y hablar de otras cosas que no sean baloncesto. Es un poco pues entretenimiento, van ahí a divertirse prácticamente. Y me propusieron hacer una sección de música y la verdad es que estoy encantadísima, feliz, es muy divertido, esta gente es increíble. Para mí conocer a Iturriaga, yo no soy seguidora de baloncesto, pero es una persona mítica en este país. ¿Y tú? ¿no? Le gritaban los pabellones. Sí. Y Lolaso, que es súper divertido. Estoy un poco como en familia, la verdad, me siento muy a gusto con ellos. Qué bueno. Sí. No sé, Florencio, si tienes alguna pregunta para ella. A propósito de cuando hablas de lo que te ha motivado a hacer la novela, voy a recordar, o recuerdo una frase también de Hipócrates, como no, decía que la enfermedad del propio cuerpo era debido a nuestro cuerpo propio, pero la enfermedad de nuestra alma era debido al cuerpo de los demás o de otro. Qué bueno. Hace 2400 años. Entonces, eso es lo que ha movido la literatura universal desde entonces. La derivación por culpa de otro cuerpo que ha provocado nuestro propio trastorno. Claro, totalmente, sí. Ahora, la sintonía musical es la que leeré en Esa es la novedad, ¿no? José Antonio, ¿algo que comentarle, Ana? No, que ya sé que le ha picado el gusanillo y que sé que está escribiendo la segunda. ¿Ah, sí? Tienes información privilegiada. ¿Eso es así? Sí, la verdad es que me ha gustado. ¿Es continuación mucho. o no tiene nada que ver? No, en realidad mi editorial no sabe que es una continuación, pero yo sigo contando mi vida, o sea que podría decirse. Ah, bueno. Sí, pero es otra historia, otros protagonistas. Pero sí me gustó mucho la experiencia. Tengo compañeras de editorial precisamente que han sufrido mucho escribiendo, porque bueno, pues hay momentos en los que se sufre un poquito, pero la balanza se inclina hacia el disfrute absoluto. Me lo he pasado súper bien, ha sido muy divertido y muy enriquecedor crear personajes y ver cómo los personajes van creando también su historia un poco, porque algunos que a lo mejor pensabas que no iban a ser importantes terminan siendo mucho. ¿Cuántos años tienes?
39. ¿Y desde cuándo confiesas haber vivido? Eso. Buena Más pregunta. o menos. O sea, ¿desde cuándo confieso? Sí, hombre, Neruda era al final de sus años, pero tú en tu recorrido literario, Ya, esto ¿qué es tramo más de desde vida, entre digamos? los 27, 28, hace 10. Sí, pues cuando empecé a escribirlo. Cuando empezaste a Sí, escribir. justo, sí. Pues empezamos con la entrevista con una, la verdad, con una frase de Dani Martín, con una reflexión, y terminamos con una de Juancho Sidecars, que dice así: es difícil no sentirse identificado con Carla, que es la protagonista. Me recuerda a algunas personas que conozco y también tiene algo de mí. Hay amores, incluso amistades, que matan, pero la música solo puede salvarte la vida. Así que, bueno, pues enhorabuena por este Muchas libro. gracias. Y ya, bueno, en los minutos que estamos cerrando el programa, antes, Florencio, el doctor García Nieto, pues nos ha hablado de esas enfermedades, ¿no?, en las estructuras. Hombre, ¿Cuántos? después de hablar de arte, de amor, No, no. y de literatura, ahora salgo yo hablando de enfermedades de la estructura. No, porque lo hace con mucho arte el doctor. Totalmente. Bueno, vamos ¿Cuántos a años ver tiene Clínica Dentil? otro aspecto que Sí. no se tiene en cuenta, lo que influye la boca en una boca saludable en nuestras relaciones amorosas. Ah, bueno, vale, pues venga. Entonces, desde ese punto de vista, puede provocar un rechazo, desde el simple mal aliento cuando nos acercamos a una persona, que es muy conocido, que normalmente en España, fíjate, hay un rechazo, hay una inhibición a decírselo. Hombre, no se lo digo a alguien que no conozca, pero a alguien que conoce, es decir, hay un rechazo a decirle: mírate el aliento, tienes mal aliento Claro. a la boca. ¿Y en Entonces otros se países separa. no? ¿En España solo? Es más en España. Hablo no al que veas tomando una Coca-Cola que ha salido a ligar ese día, pero me refiero a gente que conozcas, pues a un amigo que queda habitualmente con él y existe ese rechazo y tal. Y luego hay, por otro lado, un momento determinado, pues que por la boca empieza el amor. Entonces, si tenemos una buena salud oral, nuestro amor puede ser más saludable. No es una frase un poco cursi, pero tenemos que tener cuidado, evidentemente, a la hora de utilizar por nosotros y por los demás. Se transmiten enfermedades como la periodontitis por el beso y la saliva. ¿Ah, sí? En esto. Y entonces una boca saludable, de esas estructuras, te hablamos de la luminosis, la enfermedad de la estructura. Aprovecho para decir que todas las estructuras son susceptibles de enfermar, incluso las estructuras de la boca, incluso las estructuras que ponemos a veces con implantes, que hay gente que dice esto es para toda la vida, Sí. garantía de por vida. Mentira, todo es susceptible de enfermedad. Pero depende de nosotros mismos que tengamos una boca sana, no solo a nosotros, sino en nuestra relación íntima de pareja que podamos tenerlo. Bueno, pues Luego este es un mensaje un poco distinto a los programas que solemos hacer claro. de todo esto, y que cada uno se imagine cómo utiliza la boca para el amor, como quiera. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Doctor García Nieto, Florencio García Nieto, gracias por acompañarnos. Ana Medina, enhorabuena por escucha esta canción y bueno, y por el que está viniendo. Ya sabes dónde estamos. Nos ha encantado conocerte y ver Muchas esa gracias. sonrisa que tienes, esa ilusión en los ojos, y además que sabemos que eres una gran trabajadora en intensidad y en calidad. Así que, y bueno, José Antonio, ¿qué te voy a decir? Eres el preferido de nuestro equipo, hay muchos celos al respecto. Yo, Pues hasta la próxima. hasta la próxima, vamos, es que no hay otra, así que un gran arquitecto y además un gran conversador. Bueno, pues a todos gracias por acompañarnos, y a todos ustedes, si me lo permiten, una última recomendación. Es que sean ustedes malos, porque dicen los que entienden que es divertidísimo. Así que, puestos a ser malos, sean malísimos, que debe ser todavía más divertido.